que el procedimiento que toma como referencia la ley, que es el de los planes de igualdad, es el más adecuado para todas las cooperativas. Debido a ello, la guía propone un único procedimiento, que es el que explicaremos a continuación, y este es el de los planes de igualdad. Bueno, según la ley, un plan de igualdad pues es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. La ley no explica concretamente qué contenido tienen que tener estos planes de igualdad, sí que nos dice por un lado que tiene que haber un diagnóstico de situación, asimismo que tienen que fijar objetivos, estrategias, prácticas y sistemas de seguimiento y de evaluación. Los temas que pueden tratar los planes de igualdad, bueno, pues estos son los que cita la ley: la contratación, la promoción, la conciliación de la vida laboral y familiar, la reproducción, la formación, la prevención del acoso, y la vamos a empezar a hacer algo y lo comunicamos a todo el colectivo. Luego sería un diagnóstico. Antes de empezar a poner cualquier tipo de medidas tenemos que saber cuál es nuestra situación. Sería el diagnóstico. Basándonos en este diagnóstico realizamos un plan de acción que luego implantaremos y después evaluaremos su impacto, es decir, si realmente lo que hemos hecho no hemos hecho bien.